En el programa anterior conocimos el problema de las plagas y las enfermedades que atacan los cultivos y aprendimos las técnicas que se han desarrollado para terminar con ellas. Hoy vamos a profundizar en los agroquímicos y los bioinsumos. ¿Cuáles son sus diferencias? ¿Qué beneficios y perjuicios implican cada uno? Comencemos averiguando la historia de cada uno. Los agroquímicos. Durante el siglo XIX se dieron cuenta que al agregar nitrógeno al suelo, los cultivos rendían entre un 15 y un 75% más, dependiendo de la especie. ¿Cómo obtenerlo? Era la gran pregunta. Varios países de Europa comenzaron a investigar la manera más económica de fijar nitrógeno y finalmente en 1913 lo lograron los alemanes Fritz Haber y Karl Bosch. Este descubrimiento permitió que a partir de ese momento se desarrollaran diferentes plaguicidas. Las consecuencias se conocerían años más tarde. Estos productos, a base de la ingeniería agroquímica, han logrado mayor productividad en la agricultura. Sin embargo, contienen sustancias que han perjudicado de manera considerable el medio ambiente y en muchos casos las plagas han resurgido con mayor resistencia. El doctor Horacio Grillo Ravela, quien en el programa anterior nos explicó la necesidad a partir de la cual surgen las técnicas para combatir las plagas, nos dio en esta oportunidad detalles sobre este tema de la insectoresistencia. Vayamos allá, la resistencia que se produce en los insectos contra los productos químicos de síntesis, es decir, contra los agroquímicos, se basa en el fenómeno de que estos productos químicos de síntesis tienen una molécula constitucional única. Se crea en el laboratorio una molécula que se reproduce y todo el producto está basado en la repetición de esa misma molécula. Quiere decir que el modo de acción de ese producto respecto a este ente, digamos, hasta con una especie de insecto, el modo de acción a nivel celular es el mismo siempre. ¿Y qué sucede? Que cuando aplicamos uno de estos productos, bueno, una parte de la subpoblación de los insectos va a ser susceptible y desaparece. Y disminuyen sus poblaciones y ya no hay daño. Pero después los que quedan vivos elevan de nuevo sus poblaciones y se repite esto. Y sin proponérnoslo, estamos seleccionando esa subpoblación del insecto fitófago hacia una resistencia contra ese producto, porque los que van sobreviviendo son cada vez más resistentes. Ese es uno de los perjuicios que acarrean los agroquímicos, pero uno de los más graves es la contaminación ambiental que afecta a todos los seres vivos. Tienen además de este aspecto desagradable de crear insectoresistencia o resistencia a todas estas plagas, el hecho que también se acumulan en el ambiente, en el suelo, en el aire, en el agua, y que los animales domésticos o no incorporan trazas o residuos de estos productos en su organismo, pero los organismos de los animales no están diseñados para metabolizar y deshacerse de estos productos porque no son productos naturales, son productos artificiales de laboratorio. Y entonces se concentran en los insectos sobrevivientes, en las aves que se alimentan de esos insectos, en los mamíferos que se alimentan de estas aves, y es una cadena alimentaria donde se van acumulando cada vez más hasta que llega al hombre, que es el que los consume todos. Y entonces los hombres también nos contaminamos con estos productos que se van acumulando en nuestro organismo y no podemos desecharlos, no podemos metabolizarlos. Entonces tienen consecuencias desastrosas en la fisiología de los hombres. Los bioinsumos surgieron entonces como consecuencia de los desastres ambientales ocasionados por los agroquímicos. Se ha descubierto que buscando el equilibrio de la naturaleza, se podían incorporar insectos, hongos o bacterias a los cultivos para que redujeran las plagas o enfermedades. Le preguntamos al doctor Grillo Ravela si los bioinsumos también producen insectoresistencia. El efecto es individuo a individuo. Y como que el individuo que estamos aplicando aquí, la unidad, es una unidad biológica que tiene una plasticidad genética
que le da una variabilidad genética también muy grande, pues los insectos no pueden desarrollar en las condiciones de cultivo abierto, no pueden desarrollar resistencia a los múltiples efectos de tantos individuos genéticamente diferentes. Es igual que cuando en una población de humanos está expuesta al virus de la gripe, no todos enferman. Y este es el principio de la lucha de los microorganismos para combatir las plagas, porque el efecto no es único, es decir, el modo de acción no es único, es multivariado. Y los insectos no pueden desarrollar resistencia a causas multivariadas al unísono. Ese es el principio biológico de la no resistencia en el caso del control biológico. Una de las cuestiones fundamentales a la hora de elegir entre los agroquímicos o los bioinsumos para lograr terminar con las plagas y enfermedades es el tiempo que se demora en obtener resultados. Esto es un aspecto muy importante que está contenido casi en la médula técnica del asunto y que se basa en el razonamiento siguiente: si aplicamos una medida de represión contra una plaga es para evitar que produzca daños en el cultivo, y lógicamente esta medida o la acción de este agente represor debe ser tan eficiente como para que la plaga deje de causar el daño. Esto se conoce como velocidad para matar, es decir, el tiempo que media entre la aplicación y que los insectos dejan de producir el daño. Hay muchos agroquímicos de síntesis que poseen el efecto de knockdown, que se llama, que es que usted lo aplica y detrás de usted los insectos van cayendo muertos, y es muy espectacular. Pero hay muchos productos biológicos que logran un efecto similar, es decir, no de knockdown, pero sí de que los insectos dejen de alimentarse rápidamente, aunque el animal siga vivo durante una serie de horas, pero ya el animal no come. Hay un fenómeno de limitación del apetito y el animal, aunque está vivo, pero ya no produce daños. Y entonces ese es un factor muy importante a la hora de determinar o escoger cuál es el microorganismo que vamos a aplicar allí en la agricultura, de modo que separe lo más rápidamente posible la velocidad de daño de la plaga. Como vimos, los agroquímicos tienen varias desventajas y aunque logren a corto plazo el objetivo, a la larga ocasionan más problemas a los cultivos y al medio ambiente. Pero puede hacerse un resumen muy general de que los productos biológicos, su acción permanece en el tiempo, en el campo. Es decir, son de tipo sustentable, duran más tiempo su acción en el campo que los químicos, que no contaminan el ambiente y con ello no contaminan el agua, el aire, el suelo, los animales y también al hombre, y que son generalmente más fáciles de producir o de reproducir, mientras que los agroquímicos necesitan de unas instalaciones con un nivel de tecnología muy sofisticada, y los productos biológicos muy frecuentemente se pueden reproducir en lugares con pocos recursos técnicos y partiendo de materias primas como sustrato trófico, que frecuentemente son subproductos de la agricultura del lugar. Los bioinsumos favorecen además la producción de cultivos orgánicos, ya que no incorporan en la planta ningún tipo de sustancia química, sino que la nutren de manera natural, logrando una óptima sanidad. Con la construcción de la Biofábrica 2, el productor tendrá acceso a plantines aclimatizados y rustificados con inoculantes o a la adquisición de los propios bioinsumos agroforestales.